Hay un tipo especial de vacío que se siente después de perder a un hijo, un silencio tan profundo que ahoga todo lo demás. Warren King conocía bien ese silencio mientras conducía solo hacia la vieja cabaña familiar. 3 semanas después de enterrar a su hija Lily, de 22 años, el lugar parecía ahora más pequeño, olvidado entre los pinos, con sus paredes de madera desgastadas por el tiempo. No había estado allí en años. A Lily le había encantado esta cabaña. Pasaba los veranos aquí dibujando y soñando. Ahora Warren estaba allí simplemente porque no podía soportar estar en ningún otro sitio. Mientras caminaba por las habitaciones polvorientas, empezó a encontrar pequeñas cosas que ella había dejado atrás. Bocetos, cartas, pequeños trozos de ella. Entonces encontró algo escondido en un viejo armario que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué podría descubrir un padre afligido que le diera motivos para volver a tener esperanza? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El motor de la camioneta hacía tic-tac mientras se enfriaba en la entrada. Era el único sonido, aparte del crujir de las botas de Warren sobre los 5 centímetros de nieve recién caída. Se quedó allí un momento, con una mano aún en la manija de la puerta, mirando la cabaña como si fuera a desaparecer si parpadeaba. La estructura parecía hundirse bajo el peso del invierno, con las tejas de cedro oscurecidas por la humedad. Los escalones del porche delantero, que siempre había pensado sustituir, seguían inclinados en ese ángulo tan familiar. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas desde que el agente de la patrulla de carreteras llamara a su puerta a las 6 de la mañana. 3 semanas desde que el mundo dejara de tener sentido. Warren sacó su bolsa de viaje de la caja de la camioneta y se dirigió hacia la cabaña, con pasos deliberados. La llave se atascó en la cerradura como siempre, y hubo que levantarla ligeramente antes de poder girarla. Algunas cosas nunca cambiaban. Ojalá pudiera decir lo mismo de todo lo demás. La puerta se abrió con un crujido, dejando escapar un soplo de aire viciado que olía a pino, polvo y tiempo. Warren entró y dejó la bolsa en el suelo, mirando a su alrededor. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas que no se habían limpiado en años, tiñendo todo de un tono sepia que daba la sensación de estar entrando en una vieja fotografía. La cabaña era exactamente como la recordaba, y al mismo tiempo no se parecía en nada a ella. La estufa de leña ocupaba un rincón. A su alrededor se disponían los mismos muebles desiguales. Un sofá con tapicería floral descolorida. 2 sillones que no combinaban entre sí ni con nada más. Una mesa de centro marcada con marcas de tazas y las iniciales talladas de varios miembros de la familia a lo largo de décadas. Sus propias iniciales estaban allí, talladas en la madera cuando tenía 12 años. También había lirios. Las había ayudado a tallarlos cuando ella tenía 7 años. Su pequeña mano agarraba la navaja bajo su cuidadosa guía, con la lengua fuera por la concentración, como siempre hacía cuando se enfocaba en algo. Warren se movió lentamente por la cabaña, pasando los dedos por las paredes. La cocina era una estrecha galería, con estantes abiertos, de esas en las que se podía ver todo lo que se tenía y todo lo que se había descuidado. El polvo cubría los platos, las tazas, la vieja cafetera que había pertenecido a sus padres. A su esposa Sarah le encantaba esa cafetera. Insistía en que hacía mejor café que cualquier máquina moderna. Sarah, fallecida hacía ya 10 años, se la llevó un cáncer que se extendió por su cuerpo como un incendio forestal, sin dejar nada más que cenizas y ausencia. Warren aprendió entonces lo que era el dolor. Pensó que lo había superado, que se había adaptado a él. Tenía que hacerlo. Tenía una hija de 7 años que necesitaba que él fuera fuerte, que fuera ambos padres, que de alguna manera llenara un vacío que nunca podría llenarse realmente. Hizo todo lo que pudo. Dios sabía que lo había intentado. Warren abrió la nevera por costumbre, aunque sabía que estaría vacía y desenchufada. La junta de goma se había secado y agrietado. Todo aquí se estaba desmoronando lentamente, como suele ocurrir cuando nadie presta atención. La puerta del dormitorio crujió cuando la abrió. Esta había sido la habitación de Lily durante sus visitas de verano antes de que Sarah enfermara, antes de que todo cambiara. Las paredes seguían siendo de ese amarillo pálido que Sarah había insistido en elegir, diciendo que captaría la luz de la mañana. Una cama individual con un colchón desnudo estaba apoyada contra una pared y una pequeña cómoda contra otra. La puerta del armario estaba entreabierta,
revelando sombras y cosas olvidadas. Warren se sentó en el borde de la cama y los muelles chirriaron bajo su peso. El colchón olía a humedad, pero debajo había algo más. Algo que no podía nombrar, pero que reconocía de todos modos. El aroma de su hija, que de alguna manera seguía allí después de todos estos años. O tal vez lo estaba imaginando. Quizás el dolor hacía que uno sintiera el olor de los fantasmas. Sacó su teléfono y miró la última foto de su galería. Lily en su graduación universitaria, 3 meses atrás. Con toga y birrete, esa sonrisa brillante, toda la vida por delante. Había trabajado muy duro para obtener ese título en diseño gráfico. Se había quedado despierta hasta tarde, perfeccionando proyectos. Había superado contratiempos y dudas. Warren se sintió muy orgulloso al verla cruzar ese escenario, tan seguro de que lo más difícil había pasado y que ahora solo tenía que vivir. 3 meses, eso fue todo lo que tuvo. El accidente ocurrió un martes. Volvía a casa en coche desde el apartamento de una amiga, probablemente cansada, sin esperar en absoluto al conductor ebrio que se saltó el semáforo en rojo a 50 kilómetros por hora. La policía dijo que no habría sentido nada. Siempre decían eso. Warren no sabía si era cierto o solo algo que les decían a los padres afligidos para ayudarlos a dormir por la noche. No había dormido bien desde entonces. Warren se levantó y se acercó a la ventana, mirando el bosque que se cerraba por todos lados. Pinos ponderosa, abetos de Douglas, algún que otro álamo temblón que ahora estaría desnudo, esperando la primavera. A Lily le encantaba este lugar. Pasaba días enteros explorando estos bosques y volvía con los bolsillos llenos de piedras interesantes e historias sobre los pájaros que había visto, ciervos que la observaban desde la distancia. «Deberíamos venir aquí más a menudo», dijo una vez, quizás cuando tenía 10 u 11 años. Este lugar parece recordar cosas. Warren no entendió lo que quería decir entonces. Creía que ahora empezaba a entenderlo. En el alféizar de la ventana, algo le llamó la atención. Un pequeño cuaderno, de los que tienen espiral y tapa de cartón. Lo cogió y lo reconoció inmediatamente. Era el cuaderno de dibujo de Lily de hacía años, con los bordes desgastados y algunas páginas dobladas. La había visto llevarlo consigo a todas partes un verano, siempre dibujando, siempre observando. Le temblaban las manos al abrirlo. La primera página mostraba un boceto de la cabaña, dibujado con cuidadosos trazos de lápiz. Debía de tener unos 9 años cuando lo dibujó, su técnica aún en desarrollo, pero ya con atención al detalle. La página siguiente mostraba un pájaro posado en una rama, luego un primer plano de agujas de pino y a continuación, la vista desde esa misma ventana. Warren lo hojeó lentamente. Cada página era una ventana a la joven mente de su hija. Aquí estaba su camioneta. Aquí había una ardilla. Aquí estaba su propia mano, sosteniendo una flor al pie de esa página, dibujada con lápices de colores. Lily King, 8 años, artista. Artista. Ya lo sabía incluso entonces. Los dibujos progresaban a medida que hojeaba el cuaderno de bocetos. Su habilidad mejoraba página tras página. Su ojo para la composición se agudizaba. Y luego, hacia el final, los dibujos se detuvieron. Las páginas restantes estaban en blanco, esperando bocetos que nunca llegarían. Warren cerró el cuaderno de bocetos y lo apretó contra su pecho. Por eso había venido aquí, no para escapar del dolor. No se podía escapar de eso. Te seguía a todas partes como tu propia sombra, sino para estar en un lugar que aún conservaba pedazos de ella. Un lugar donde pudiera tocar cosas que ella había tocado, ver cosas que ella había visto. La casa que habían compartido en la ciudad estaba demasiado llena de su ausencia. Todas las habitaciones lo gritaban. Su dormitorio, con la ropa aún colgada en el armario, su ordenador portátil en el escritorio, sus libros en las estanterías. No podía pasar por delante de su puerta sin que esa ausencia le diera un puñetazo en el pecho. Pero aquí, en la cabaña, ella nunca había vivido de forma permanente. Este era un lugar de visitas y vacaciones, de alegría temporal. Quizás eso lo hacía más fácil. Quizás aquí podía recordarla sin el constante recordatorio de que ella nunca volvería a casa. Warren volvió a dejar el cuaderno de dibujo en el alféizar de la ventana y se giró para mirar el resto de la cabaña. Había trabajo que hacer. Había que limpiar la estufa. Había que cortar leña. Había que ventilar bien el lugar. Necesitaba tareas. Necesitaba mantener las manos ocupadas.
Las manos ociosas llevaban a pensamientos ociosos, y los pensamientos ociosos llevaban a ese tipo de oscuridad de la que era difícil salir. Se quedaría aquí todo el tiempo que fuera necesario. Días, semanas, meses. No tenía ningún otro sitio al que ir. Su baja de la empresa de ingeniería civil era indefinida. Su jefe se había mostrado comprensivo y le había dicho que se tomara todo el tiempo que necesitara. ¿Qué otra la bolsa de viaje? Se fijó en otra cosa que había en el alféizar de la ventana, parcialmente oculta detrás del cuaderno de bocetos. Una pequeña roca, lisa y redonda, del tipo que se encuentra en el lecho de un arroyo. En su superficie, escrito con rotulador descolorido, verano de 2015. Lily tenía 13 años ese verano, el último verano que habían pasado juntos aquí. Warren cogió la roca y la giró en la palma de su mano. Ella había estado aquí desde entonces, lo sabía. Ella había mencionado venir sola hacía un par de años, diciendo que necesitaba tranquilidad para pensar. Él no la había presionado, simplemente se había alegrado de que se sintiera lo suficientemente independiente como para querer estar sola, lo suficientemente madura como para buscar la soledad cuando la necesitaba. Ahora deseaba haberle hecho más preguntas, deseaba haber entendido en qué pensaba, qué la había llevado a conducir 2 horas hasta las montañas para estar sola. La cabaña parecía más cálida ahora, incluso sin la estufa encendida. O tal vez solo fuera él, cuya sangre por fin comenzaba a circular por sus venas tras semanas sintiéndose helado. Warren se guardó la piedra en el bolsillo y siguió deshaciendo las maletas. Encendería el fuego, calentaría agua, haría que este lugar volviera a ser habitable y tal vez mañana empezaría a buscar de verdad, a ver qué más podría haber dejado ella en este lugar que recordaba cosas. La mañana llegó lentamente a la cabaña, con una luz grisácea que se colaba por las ventanas como algo renuente. Warren había dormido mal en el sofá, y el fuego de la estufa se había reducido a brasas poco antes del amanecer. Se despertó rígido y con frío, con el aliento visible en el aire y la espalda quejándose de los cojines desiguales. Era su tercera mañana allí. Las 2 primeras habían transcurrido en una neblina de supervivencia básica, cortando leña, haciendo que la estufa funcionara correctamente, calentando el lugar lo suficiente como para poder habitarlo. Había comido sopa enlatada y galletas rancias. No se había molestado en afeitarse. No había hablado con nadie excepto consigo mismo y con el silencio que lo rodeaba por todos lados. Ahora, mientras se ponía un suéter grueso y se pasaba la mano por el pelo, Warren sintió que algo cambiaba. No exactamente mejor, solo diferente, menos entumecido. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero debajo había algo más, una inquietud, una necesidad de comprender. Preparó café en la vieja cafetera, cuyo aroma llenó la cabaña, y le recordó intensamente a Sara. Ella habría sabido qué hacer con este dolor. Siempre había sabido cómo llevar cosas pesadas, cómo encontrar la luz en lugares oscuros. Eso era lo que el cáncer le había arrebatado hacía 10 años. No solo a su esposa, sino a su guía a través de lo insoportable. Con la taza en la mano, Warren comenzó a moverse por la cabaña con más determinación de la que había tenido en días. Abrió cajones, miró en armarios, rebuscó en el pequeño trastero junto a la sala principal entre telarañas, equipo de acampada olvidado, una caja de viejos juegos de mesa, una pila de libros de bolsillo amarillentos, y luego, empujando hacia atrás en el estante superior, detrás de un saco de dormir enrollado, lo encontró. Una caja de cartón, nada especial, salvo por el hecho de que estaba más limpia que todo lo que la rodeaba. Quizás la habían colocado allí recientemente, o al menos la habían movido. Warren la bajó con cuidado, con el corazón ya empezando a latir más rápido. De alguna manera sabía que eso era importante, que era por eso por lo que había venido allí. Llevó la caja a la mesa y se sentó, olvidándose del café. La caja no estaba cerrada con cinta adhesiva, solo doblada. Dentro, envuelto en un trozo de tela suave, había un montón de papeles atados con cordel de cocina. Cartas escritas a mano en varios tipos de papel, páginas de cuadernos, papel de carta, incluso el reverso de un recibo de la compra, todo con la letra de Lily, esa familiar mezcla de letra de imprenta y cursiva que había desarrollado en el instituto y que nunca había cambiado. A Warren le temblaban las manos mientras desataba el cordel. Las cartas no estaban en sobres, no iban dirigidas a nadie.
La primera solo tenía la fecha, 14 años. La desdobló y comenzó a leer. Querida yo del futuro, comenzaba. Mamá murió hace 6 meses y no sé cómo hablar de ello. Papá se esfuerza tanto por estar bien por mí que no puedo decirle que yo tampoco estoy bien. Ambos estamos fingiendo. Creo que ambos intentamos protegernos mutuamente. Pero estoy escribiendo esto porque alguien me dijo que ayuda. Alguien me dijo que escribirte a ti mismo es como tener una conversación con la única persona que realmente te entiende. Warren dejó de leer y se presionó el pecho con la palma de la mano, donde algo había comenzado a resquebrajarse. Ella tenía 14 años. Él pensaba que lo estaban llevando bien, que lo estaban superando juntos. ¿Realmente se había sentido tan sola en su dolor? Se obligó a seguir leyendo. Lily escribía sobre cómo echaba de menos a su madre, sobre cómo se sentía culpable por olvidar a veces cómo era su voz. Escribía sobre el colegio, sus amigos y las preocupaciones normales de una adolescente. Pero debajo de todo había una corriente de tristeza, de intentar ser fuerte, de tener miedo de en quién se convertiría sin su madre para guiarla. La carta terminaba. No sé si volveré a leerla alguna vez. Quizás esa no sea la cuestión. Quizás lo importante es simplemente decirlo en voz alta, aunque solo sea en un papel. Quizás eso sea suficiente. Warren dejó la primera carta y cogió la segunda, fechada cuando tenía 16 años. Esta era más larga, más introspectiva. Lily escribía sobre la ansiedad que sentía, la preocupación por decepcionar a su padre, la presión de decidir su futuro cuando apenas entendía su presente. Escribía sobre un chico que le gustaba y que no sabía que ella existía, sobre un profesor que decía que su arte era muy prometedor, sobre la sensación de que se suponía que debía saber lo que quería hacer, cuando aún no tenía ni idea de quién era. Papá trabajaba muy duro, escribió. Renunció a muchas cosas cuando murió mamá. Cambió toda su vida para cuidar de mí. A veces veo lo cansado que está, cómo sonríe incluso cuando sé que está triste. No puedo añadir nada más. No puedo ser otro problema que tenga que resolver. Así que me guardo las cosas para mí y las manejo por mi cuenta. Creo que eso es lo que significa crecer, aprender a cargar con tu propio peso. Warren tuvo que dejar de leer. Se levantó, se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Ella había estado cargando con tanto peso y él nunca lo había sabido. Pensaba que la estaba protegiendo al ser fuerte, al no mostrar su propio dolor, pero lo único que había conseguido era enseñarle a ella a ocultar el suyo. Después de unos minutos, volvió a la mesa y cogió la tercera carta, fechada cuando tenía 19 años, en la universidad. Escribía sobre lo mucho que le gustaban sus clases de diseño, sobre los profesores que la desafiaban, sobre los amigos que había hecho. Pero también escribía sobre sentirse perdida, sobre cómo todos a su alrededor parecían tan seguros de su camino, mientras ella todavía se sentía como si estuviera vagando. Escribió sobre la terapia que había comenzado, sobre aprender estrategias para lidiar con la ansiedad, sobre comprender poco a poco que tal vez estaba bien no tenerlo todo resuelto. Pienso mucho en mamá, escribió. Me pregunto qué consejo me daría. Papá lo intenta y lo amo por eso, pero hay cosas que necesito que él no puede darme. No porque no quiera, sino porque no es ella. Nadie lo es. A veces he venido sola a la cabaña, solo para pensar, solo para recordar. Me ayuda. Hay algo en este lugar que me hace sentir más cerca de quien se supone que debo ser. Warren no sabía que ella estaba viendo a algún terapeuta. No sabía que venía sola a la cabaña para pensar. No sabía nada de esto. Cogió la cuarta carta, la última, 21 años. La letra era ahora más madura, más firme. Lily escribía sobre su próxima graduación, sobre sus perspectivas laborales, sobre una relación que no había funcionado pero que le había enseñado cosas sobre sí misma. Escribía sobre sentirse más fuerte, más centrada, pero aún insegura sobre muchas cosas. He estado pensando en el legado, escribía, lo que dejamos atrás, lo que importa. Mamá me dejó su bondad, su creatividad, su forma de ver la belleza en las pequeñas cosas. Papá me ha dado fuerza, resistencia, la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Pero, ¿qué dejaré yo? ¿Qué huella dejaré? Tengo 21 años y no tengo ni idea. Pero creo que no pasa nada. Creo que quizá lo importante no es saberlo. Lo importante es vivir con intención, prestar atención,
Amar a las personas que te rodean mientras las tienes. La carta terminaba con una frase que dejó sin aliento a Warren. Necesito volver pronto a la cabaña. Este lugar me ayuda a recordar lo que importa. Quizá deje algunas cosas aquí, algunos pedazos de mí misma. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Sabía ella algo? ¿Había intuido de alguna manera que su tiempo era limitado? Warren volvió a leer las 4 cartas, esta vez más despacio, tratando de comprender a la hija que creía conocer. Cada carta revelaba capas que nunca había sospechado, una profundidad que nunca había visto. Se dio cuenta de que ella lo había estado protegiendo. Todos estos años lo había estado protegiendo de su dolor, de la misma manera que él había intentado protegerla del suyo. Ambos habían estado tan solos en su dolor, tan cuidadosos el uno con el otro, y ninguno se había dado cuenta. Se sentó a la mesa mientras la mañana se convertía en tarde, con las cartas esparcidas ante él como piezas de un rompecabezas. La cabaña estaba en silencio, salvo por el ocasional estallido de la estufa y el crujir de la Cuando vieja las madera sombras a las comenzaron a alargarse, Warren volvió a atar cuidadosamente las cartas y las apretó contra su pecho. Se dio cuenta de que eran regalos, dolorosos, pero regalos al fin y al cabo. Le permitían conocer a su hija de una manera que nunca había hecho mientras ella estaba viva. Y si ella las había dejado allí, las había colocado deliberadamente donde él pudiera encontrarlas. ¿Qué más había dejado? La pregunta se cernió sobre él con el peso de la posibilidad. No era algo aleatorio. La caja había sido colocada con demasiado cuidado, conservada con demasiada deliberación. Lily había querido que él la encontrara. Tal vez le había dejado un rastro imposible de seguir. Warren se puso de pie y miró a su alrededor con nuevos ojos. ¿Qué más había allí? ¿Qué otras piezas de su hija esperaban ser descubiertas? Por primera vez desde su muerte, sintió algo más que un dolor abrumador. Sentía un propósito, una dirección, una razón para seguir buscando, seguir adelante, seguir respirando. Buscaría en cada centímetro de la cabaña si fuera necesario. Encontraría todo lo que Lily había dejado atrás. Eso no la traería de vuelta. Nada podría hacerlo, pero tal vez le ayudaría a comprender. Tal vez le ayudaría a conocer a la hija que había perdido de una manera que nunca había tenido la oportunidad de hacer mientras ella vivía. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y constante. Adentro, Warren comenzó a buscar. Los días siguientes se confundieron en un ritmo de descubrimiento y reflexión. Warren leyó las cartas una y otra vez, memorizando frases, tratando de escuchar la voz de Lily en las palabras. Cada lectura revelaba algo nuevo, una frase que sonaba exactamente como ella, una observación que lo hacía sonreír a pesar de todo, un momento de vulnerabilidad que le rompió el corazón de nuevo. Pero no podía quedarse solo con las cartas. Habían abierto algo en él, una necesidad de comprender más, de encontrar cualquier otra cosa que Lily pudiera haber dejado atrás. Comenzó a registrar la cabaña sistemáticamente, empezando por los lugares más obvios y avanzando hacia los rincones ocultos. El botiquín del baño no contenía más que aspirinas caducadas y cuchillas de afeitar oxidadas. Los armarios de la cocina solo contenían polvo y una familia de ratones que habían hecho un nido en un viejo saco de flores. El armario principal contenía abrigos y botas de invierno olvidados que ya no le valían a nada. Warren pasó al antiguo dormitorio de Lily. Las paredes amarillas parecían ahora más apagadas bajo la grisácea luz invernal. Abrió los cajones de la cómoda uno por uno, sin encontrar nada más que papel de estante y el olor a cedro. El armario estaba casi vacío. Unas cuantas perchas de alambre, una caja de juguetes infantiles que aparentemente ella había guardado. Sacó la caja de juguetes y se sentó en el suelo, revisándola pieza por pieza. Un conejo de peluche con una oreja mordida, un juego de caballos de plástico, un rompecabezas de madera al que le faltaban 2 piezas. Restos normales de la infancia, nada extraordinario. Warren volvió a colocar cada objeto con cuidado, tratándolos como artefactos de una excavación arqueológica, que en cierto modo lo eran. El cajón de la mesita de noche se atascó cuando intentó abrirlo, hinchado por la humedad. Warren tuvo que moverlo varias veces hacia adelante y hacia atrás antes de que finalmente cediera. Dentro, una linterna con las pilas gastadas, un bolígrafo seco, una pila de postales viejas atadas con una goma elástica que se desmoronó cuando la tocó. Y debajo de las postales, una pequeña grabadora digital. El corazón de Warren dio un salto. La reconoció inmediatamente. Se la había comprado a Lily cuando empezó la universidad,
pensando que podría usarla para grabar las clases. Ella le había dado las gracias, pero él nunca la había visto usarla, así que supuso que había acabado en algún cajón, olvidada. Pero allí estaba, en la cabaña, en su antigua habitación. Le temblaban las manos mientras le daba la vuelta. El botón de encendido estaba en el lateral. Lo pulsó, sin esperar nada, seguro de que las pilas estarían gastadas después de 2 años. La pequeña pantalla se iluminó. El indicador de batería mostraba que estaba medio llena, y había archivos, varios archivos de audio, todos con fecha del mismo fin de semana de hacía 2 años. Warren se sentó en el borde de la cama sosteniendo la grabadora como si fuera a desintegrarse si respiraba demasiado fuerte. Era la voz de Lily, su voz real grabada cuando estaba sola aquí, pensando en cosas que había decidido conservar. Pulsó el botón de reproducción del primer archivo. Se oyó un ruido estático, luego un clic, y luego, de acuerdo, probando. ¿Está encendida? Sí. Vale, está grabando. La voz de Lily era tan clara y cercana que parecía que estuviera en la habitación con él. Warren cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera. Bueno, la verdad es que no sé por qué estoy haciendo esto, continuaba la grabación. Quizá porque he estado escribiéndome cartas a mí misma, y eso me ayuda. Así que quizá hablar conmigo misma también me ayude. No lo sé. Solo necesitaba alejarme unos días. Necesitaba espacio para pensar. Y esta cabaña siempre ha sido buena para eso. Aquí hay silencio. No es un silencio malo, sino bueno. El tipo de silencio en el que puedes oír tus propios pensamientos. Una pausa. El sonido de un movimiento. Tal vez Lily cambiando de posición. Tengo 20 años y siento que debería tener las cosas más claras de lo que las tengo. Todos en la escuela parecen tan seguros de todo. Esta es mi especialidad. Esta es mi carrera profesional. Aquí es donde estaré dentro de 5 años. Y yo simplemente, no lo sé, me encanta el diseño, de verdad. Pero, ¿es lo que quiero hacer para siempre? ¿Cualquier decisión que tome ahora va a definir toda mi vida? Me parece demasiada presión. Otra pausa, esta vez más larga. He estado teniendo ataques de ansiedad. Empezaron hace unos 6 meses. Nada grave, solo que a veces me oprime el pecho y no puedo respirar bien y mis pensamientos se aceleran. Empecé a ver a un terapeuta. No se lo he dicho a papá. No quiero que se preocupe. Ya ha pasado por bastante. Warren detuvo la grabación y se la llevó a la frente. Ella había estado teniendo ataques de pánico y él no tenía ni idea. La había visto todos los días ese año cuando ella estaba en casa durante las vacaciones. Había hablado con ella por teléfono todas las semanas cuando estaba en la universidad y no se había dado cuenta de nada. Se sentía como el peor padre del mundo. Después de unos minutos, volvió a pulsar el botón de reproducción. Creo que la terapeuta me está ayudando. Dice que la ansiedad es normal, especialmente para las personas que han sufrido una pérdida. Dice, nunca llegué a superar la muerte de mamá. Simplemente lo reprimí y seguí adelante. Quizás sea cierto. Papá necesitaba que yo estuviera bien, así que estaba bien. O fingía estarlo. Es lo mismo, ¿no? Una pequeña risa amarga. Todavía la echo de menos. La gente dice que con el tiempo se hace más fácil, pero no creo que sea cierto. Quizás se vuelve diferente. El dolor cambia de forma, pero no desaparece. A veces sueño con ella y cuando me despierto, tengo que recordar una vez más que se ha ido. Eso es lo peor. El recuerdo. La grabación terminó. Warren se quedó sentado en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensaba que la estaba protegiendo al ser fuerte. Pensaba que con solo mantener la compostura, ser estable y estar presente, sería suficiente. Pero ella necesitaba ver su dolor. Necesitaba permiso para mostrar el suyo, y él nunca se lo había dado. Warren pulsó el botón de reproducción del segundo archivo. Segundo día en la cabaña, dijo Lily. Esta mañana fui a dar un paseo. El bosque está muy tranquilo en esta época del año. Vi un ciervo, un macho, que se quedó allí mirándome. Nos miramos durante unos 30 segundos antes de que ella se alejara saltando. Me sentí, no sé, como si hubiera conectado con algo más allá de mí misma. ¿Suena estúpido? Probablemente. Ella se rió y Warren sonrió a pesar de las lágrimas. Así era Lily, siempre cuestionándose a sí misma, siempre preguntándose si sus pensamientos eran válidos. He estado pensando en las relaciones, continuaba la grabación. Había un chico, Alec. Salimos juntos unos meses el semestre pasado. Era agradable, inteligente, todo lo que se supone que uno quiere. Pero lo dejé.
Él quería saber por qué y yo no podía explicárselo. Simplemente no estaba preparada. No estoy preparada. ¿Cómo puedo estar con alguien cuando ni siquiera sé quién soy todavía? Warren nunca había oído hablar de Alec. Otra cosa que ella le había ocultado. Otra parte de su vida que había mantenido en privado. Intentó no sentirse herido por ello. Ella tenía 20 años. Era normal que tuviera cosas privadas. Era normal que hubiera partes de su vida que fueran solo suyas. Creo que necesito estar sola un tiempo, dijo Lily. No solitaria, solo sola. Averiguar quién soy, al margen de lo que todos esperan que sea. Papá quiere que sea feliz y tenga éxito. Mis amigos quieren que sea divertida y esté disponible. Alec quería que fuera su novia. ¿Pero qué quiero yo? Eso es lo que tengo que averiguar. La grabación se quedó en silencio por un momento. Entonces, esta cabaña me recuerda a mamá de alguna manera, como si ella siguiera aquí, en las paredes, en el olor del lugar, en la forma en que la luz entra por las ventanas. ¿Es una locura? Aquí me siento más cerca de ella que en cualquier otro lugar. Quizás por eso vine, para recordar cómo era, para preguntarle qué debo hacer, aunque ella no pueda responderme. El archivo terminó. Warren inmediatamente comenzó con el tercero. Bien, última grabación, dijo Lily. Me voy mañana por la mañana. Estos 3 días han sido buenos. Me han aclarado las ideas. Me siento más centrada que en meses. Creo que voy a convertir esto en algo habitual. Venir aquí sola cuando necesite pensar. Es buena mi alma. Si no suena demasiado dramático, un ruido como el de pasar páginas. También he estado dibujando. Había olvidado lo mucho que me gusta. Simplemente dibujar lo que veo sin ningún encargo, plazo o nota que lo acompañe. Solo arte por el arte. Quizás esa sea la respuesta. Hacer las cosas porque te importan, no porque le importen a alguien más. Otra pausa. Probablemente debería contarle a papá lo de la terapia, lo de la ansiedad. Él querría saberlo, querría ayudar. Pero yo, no sé. He pasado tanto tiempo siendo la fuerte, siendo la niña que está bien a pesar de todo. Es difícil mostrar debilidad después de eso. Siento como si le estuviera defraudando de alguna manera. Warren se secó los ojos y negó con la cabeza. Ella nunca podría defraudarle. Nunca. Ojalá él lo hubiera dejado más claro. En fin, continuó Lily, voy a dejar aquí esta grabadora. Y las cartas que escribí, quizá algún día vuelva y las escuche, las lea, vea cuánto he cambiado. O quizá nunca vuelva. En cualquier caso, este lugar guardará estas partes de mí. De alguna manera me parece lo correcto, como si esta cabaña fuera una cápsula del tiempo de quién soy ahora, a los 20 años, confusa y ansiosa, y todavía intentando entenderlo todo. La grabación terminó con un suave clic. Warren se sentó en la oscura habitación con la grabadora en la mano, sintiendo como si acabara de pasar un rato con su hija. Tiempo real, no tiempo de recuerdo. Ella había estado tan viva en esas grabaciones, tan presente, tan innegablemente ella misma, y las había dejado aquí deliberadamente. Las había dejado para que las guardaran. O tal vez, pensó de repente, las había dejado para que él las encontrara. Sabía de alguna manera, había entendido alguna parte de ella, que él podría necesitarlas algún día. La cabaña se estaba oscureciendo. Warren se levantó, con las articulaciones entumecidas por estar tanto tiempo sentado, y regresó a la sala principal. Alimentó la estufa, preparó algo que sirvió de cena, pero su mente estaba en otra parte. 2 años atrás, Lily había venido aquí sola, había superado su ansiedad, había grabado sus pensamientos y ahora, 2 años después, él estaba aquí solo, encontrando lo que ella había dejado atrás, descubriendo quién era ella realmente. La coincidencia parecía demasiado perfecta para ser casual. Parecía algo planeado, intencionado, como el amor. Warren cayó en una rutina durante los días siguientes. Las mañanas las dedicaba a tareas prácticas, como mantener el fuego encendido, derretir nieve para obtener agua cuando las tuberías se congelaban y preparar comidas sencillas con los suministros que había traído. Las tardes las dedicaba a buscar, a descubrir, a desvelar poco a poco las capas de la vida oculta de su hija. Las noches eran para reflexionar, para sentarse con lo que había encontrado, para escribir en un cuaderno que había empezado a llevar. El cuaderno había sido idea de Lily, en cierto modo. Sus cartas, sus grabaciones, le habían mostrado el valor de sacar los pensamientos de la cabeza y lanzarlos al mundo. Aunque el único testigo fuera el papel o el aire vacío,
Escribía sobre lo que encontraba, lo que sentía, lo que le hubiera gustado hacer de otra manera. Le ayudaba, no lo suficiente, pero algo. Al sexto día en la cabaña, Warren se dedicó a la cocina más a fondo. Ya había revisado los lugares obvios, los cajones, los armarios, el espacio debajo del fregadero, pero ahora lo sacó todo, mirando detrás y debajo, buscando cualquier cosa que pudiera haber quedado escondida y olvidada. Estaba metiendo la mano en la parte trasera del armario donde guardaban las ollas y sartenes, cuando sus dedos rozaron algo que no debía estar allí. No era metal, ni la madera de la parte trasera del armario, sino papel. Warren sacó un pequeño libro encuadernado en espiral, cuya cubierta estaba decorada con flores y enredaderas dibujadas a mano. Reconoció inmediatamente el estilo artístico de Lily, los cuidados detalles, los toques caprichosos. Lo abrió por la primera página. En la parte superior, con su elegante letra, estaba escrito «Recuerdos de cocina de Lily». Debajo, recetas de la abuela Sarah, copiadas con amor y tras muchos intentos y errores. A Warren se le hizo un nudo en la garganta. Sarah, su esposa, la madre de Lily, la mujer que había enseñado a cocinar a su hija, que había transmitido las recetas familiares con historias asociadas a cada una de ellas. Se había olvidado de eso, de las horas que habían pasado juntos en la cocina. Sarah, paciente y alentadora, mientras Lily medía y removía, y de vez en cuando lo estropeaba todo. Pasó la página y encontró la primera receta, sopa de pollo. Pero no eran solo ingredientes en instrucciones. Lily había añadido notas en los márgenes. La abuela decía que la clave es empezar con un pollo entero, no solo con trozos. Algo sobre los huesos y el sabor. Lo probé de las dos maneras y, como siempre, ella tenía razón. Papá me lo preparaba siempre que estaba enferma. Nunca sabía igual que la de la abuela, pero seguía siendo la mejor medicina. El hecho de que lo intentara, de que lo recordara, de que se preocupara lo suficiente como para pasar 3 horas haciendo sopa, eso era lo que realmente curaba. Warren tuvo que dejar el libro. Recordó aquellos momentos, Lily acurrucada en el sofá con fiebre o un virus estomacal, él en la cocina intentando recrear la sopa de Sarah de memoria. Nunca supo si lo había hecho bien. Lily siempre se la comía, siempre le daba las gracias, pero él había supuesto que solo era cortesía filial. Saber ahora que era importante, que ella lo recordaba y que lo había escrito años después, le partió el corazón. Volvió a coger el libro y siguió leyendo. La siguiente receta era para una tarta de arándanos. La había hecho con la abuela 2 veces antes de que ella enfermara y no pudiera estar de pie durante mucho tiempo. La segunda vez me dijo que el secreto no era solo la mantequilla fría y el agua fría. Era hacerlo con alguien a quien amas. Hornear no es química. Ella decía que era alquimia. Le pones amor y, de alguna manera, sale como sustento. Entonces no entendí lo que quería decir. Solo tenía 12 años, pero ahora creo que lo entiendo. Cada receta es un recuerdo. Cada comida es una conexión. La comida es nuestra forma de decir «te quiero» sin usar palabras. Warren hojeó el libro lentamente. Cada receta tenía anotaciones similares, recuerdos, reflexiones, pequeñas historias que devolvían a Sarah a la vida por un momento. Lily había trabajado en ello durante mucho tiempo. La letra cambiaba ligeramente de una página a otra. Algunas entradas tenían fecha, otras no. Hacia la mitad del libro, encontró una receta de pollo asado con verduras. La nota al lado decía, la especialidad de papá. Él no lo sabe. En realidad, es la receta de la abuela con sus propias modificaciones. Él cree que la inventó. Nunca se lo he dicho. Algunos secretos deben guardarse, especialmente aquellos que hacen que las personas se sientan capaces y orgullosas. Warren sonrió entre lágrimas. Había pensado que había inventado esa receta y se había sentido orgulloso de ella en silencio durante años. La idea de que Lily supiera la verdad, pero le dejara disfrutar de su momento de gloria culinaria. Era algo tan pequeño, tan tierno. Continuó leyendo el libro. Carne asada, galletas con trocitos de chocolate, salsa para espaguetis. Cada una tenía una historia, un recuerdo, un momento conservado. Era más que una colección de recetas. Era la historia de una familia contada a través de la comida. En una de las últimas páginas con escritura, Lily había añadido una nota fechada solo 8 meses antes de su muerte. Quiero seguir añadiendo cosas. Quiero que sea un registro completo de las tradiciones culinarias de nuestra familia.
Quizás algún día tenga hijos y pueda transmitírselo. Quizás este libro me sobreviva, lleve estas recetas y estos recuerdos a un futuro que aún no puedo imaginar. Creo que eso es la familia. Una cadena de momentos, comidas y pequeños gestos de amor que nos conectan a través del tiempo. Warren cerró el libro y lo apretó contra su pecho. Ella había querido tener hijos algún día. Había querido transmitir estas recetas. Había querido un futuro que nunca llegaría. Pero, aún así, había creado esto. Había conservado estos recuerdos de todos modos. Aunque nunca pudiera compartirlos con sus propios hijos, se había asegurado de que existieran, de que no se perdieran. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, cálido a pesar del frío exterior. Warren se levantó y se dirigió a la encimera de la cocina, mirando el libro que tenía en las manos. Entonces, casi sin decidirlo, lo abrió de nuevo y encontró la receta de la sopa de pollo. Tenía pollo en la nevera exterior y verduras en sus provisiones. Tenía tiempo. Necesitaba algo que hacer con las manos, algo que ocupara su mente más allá del dolor y el descubrimiento. Warren comenzó a cocinar. Hacía años que no preparaba esta sopa, pero los movimientos le volvieron a la memoria como si no hubiera pasado el tiempo. La voz de Sarah en su recuerdo, paciente y cálida. Dora primero el pollo. Deja que la cebolla se ablande. No te apresures al cocerlo a fuego lento. La letra de Lily delante de él, guiándole a través de los pasos que ella había anotado con tanto cuidado. La cabaña se llenó del olor de la comida, del vapor y el calor, y de algo que se parecía mucho al consuelo. Warren removió la olla y pensó en todas las veces que Sarah había preparado esta sopa, en todas las veces que él la había preparado para Lily, en todas las formas en que el amor se transmite a través de algo tan simple como una receta. Cuando la sopa estuvo lista, sirvió un poco en un plato y se sentó a la mesa. La primera cucharada estaba caliente, sabrosa, exactamente como la recordaba. Por un momento, solo un momento, casi pudo sentir a Sarah de pie junto a la cocina. Casi pudo oír la voz de Lily desde la otra habitación, preguntando cuándo y volvió a estar solo, pero menos solo que antes. La sopa, el libro de recetas, los recuerdos que contenían, eran una especie de compañía, una especie de presencia. Warren comió despacio, saboreando cada bocado, pensando en las mujeres que le enseñaron que la comida era más que combustible. Era conexión, era historia, era amor hecho tangible. Después de cenar, lavó los platos y colocó con cuidado el libro de recetas en la estantería, donde podía verlo desde la mesa. Mañana quizá probara otra receta, el asado tal vez, o la tarta de arándanos, si encontraba los ingredientes. Sin embargo, esa noche se limitó a sentarse junto al fuego y escribir en su cuaderno lo que había encontrado, lo que significaba, cómo cada descubrimiento le acercaba más a comprender a la hija que había perdido. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ahora compartía espacio con algo más. Gratitud, tal vez, o asombro, o simplemente el simple conocimiento de que Lily le había querido lo suficiente como para conservar estos pedazos de su vida juntos. Afuera, el viento se intensificó, haciendo vibrar las ventanas. Adentro, el fuego crepitaba y chisporroteaba. Warren se envolvió en una manta y escuchó cómo la cabaña se asentaba a su alrededor. Este lugar que guardaba tantos recuerdos, tantos momentos, tantos pequeños gestos de amor, que lo conectaban a través del tiempo con las personas que lo habían convertido en quien era. No estaba solo. En realidad, nunca había estado solo. La cabaña, las recetas, las cartas, las grabaciones, todas decían lo mismo. Eres querido, siempre has sido querido, y ese amor no termina solo porque la vida termine. Warren cerró los ojos y se permitió creerlo. Los días comenzaron a mezclarse de una manera que no era desagradable. Warren perdió la noción de si era martes o sábado, si llevaba 2 o 3 semanas en la cabaña. El tiempo se percibía de otra manera allí. No se medía en horas, sino en descubrimientos, en momentos de conexión con la hija que se había ido, pero que de alguna manera seguía presente. Racionaba las grabaciones de voz, escuchando una cada pocos días, para que duraran más. Cada vez que la voz de Lily llenaba la cabaña, sentía que algo cambiaba dentro de él. No era exactamente una curación, pero sí algo parecido. Quizás comprensión o aceptación o simplemente el alivio de sentirse cerca de ella de nuevo, aunque solo fuera a través de grabaciones realizadas 2 años atrás.
El libro de recetas se convirtió en su compañero habitual. Warren preparó varios platos, siguiendo las anotaciones de Lily como si fueran un mapa del tesoro. Algunos salieron bien, otros no tanto. Pero el acto de cocinar se convirtió en una especie de meditación. Sus manos estaban ocupadas y su mente se centraba en algo distinto a la pérdida. Una tarde estaba haciendo pan, siguiendo la receta de Sarah y las cuidadosas notas de Lily sobre la técnica de amasado, cuando oyó un vehículo acercándose por el camino de tierra. Warren se tensó. No estaba preparado para recibir visitas. No quería que el mundo exterior invadiera ese frágil espacio que había creado. Un camión se detuvo fuera y, un momento después, llamaron a la puerta. Warren abrió y se encontró con una anciana de pie en el porche, con el pelo plateado recogido en un moño práctico y el rostro curtido pero amable. Llevaba un plato tapado en sus manos enguantadas. «Tú debes de ser Warren», dijo. «Soy Francine Porter. Vivo a unos 800 metros bajando la montaña. ¿Y tu humo?» «Pensé en pasar a verte». Warren dudó y luego dio un paso atrás para dejarla entrar. El frío la siguió al interior hasta que cerró la puerta. «No quiero entrometerme», dijo Francine, dejando el plato sobre la encimera. «Solo quería asegurarme de que estabas bien aquí arriba. El invierno puede ser duro para quienes no están acostumbrados». «Me las arreglo», dijo Warren, con la voz ronca por falta de uso. No recordaba la última vez que había hablado en voz alta con otra persona. Francine miró alrededor de la cabaña con la familiaridad de alguien que ya había estado allí antes. «Supongo que este lugar te trae buenos recuerdos». «Sí», dijo Warren. Y luego, porque había algo en ella que le daba seguridad, «a mi hija le encantaba este lugar». «Lily», dijo Francine, y Warren levantó la cabeza de golpe. «Vino a visitarme hace un par de años. Una chica encantadora, considerada. Tomamos té, hablamos de arte y de la vida y de las virtudes tranquilas de vivir en la montaña». Warren sintió que se le encogía el pecho. «¿La conocías?» «Solo un poco. Estuvo aquí sola ese fin de semana. Necesitaba espacio para pensar», dijo. «Me di cuenta de que estaba pasando por algo, pero se lo tomaba con buen humor. Ese tipo de optimismo decidido que proviene de elegir la esperanza, incluso cuando es difícil». Eso sonaba exactamente como Lily. Warren señaló la mesa, deseando de repente que esa mujer se quedara, que le contara más sobre su hija. «¿Le apetece un café?» «Me encantaría». Se sentaron uno frente al otro, con el vapor saliendo de sus tazas. La masa de pan reposaba sobre la encimera, esperando a que subiera. Afuera las nubes se acumulaban para otra nevada. «Lamento mucho su fallecimiento», dijo Francine en voz baja. «Vi la esquela en el periódico del condado hace unas semanas. Es un dolor terrible de llevar». Warren asintió sin confiar en su voz. «¿Por eso estás aquí? ¿Buscándola en este lugar?» «Algo así». Warren envolvió la taza con las manos. «He estado encontrando cosas que ella dejó atrás. Cartas, grabaciones, un libro de recetas. Cada uno de ellos me muestra partes de ella que nunca conocí». Los ojos de Francine eran amables. Los niños guardan partes de sí mismos en secreto. No se trata de amor o confianza. Se trata de convertirse en quienes son, independientemente de cómo los hayamos criado. Lo sé intelectualmente, pero sigo preguntándome si de alguna manera le fallé. Si estaba tan centrado en ser fuerte después de la muerte de mi esposa, que olvidé dejar que Lily fuera débil. «Hiciste lo mejor que pudiste», dijo Francine. «Eso es todo lo que cualquier padre puede hacer. Lo mejor que pude no fue suficiente. Nunca lo es. Esa es la lección más difícil de la paternidad. Puedes darlo todo y aún así no será suficiente para protegerlos del mundo, del dolor, de sus propias luchas. Pero eso no significa que no valga la pena. Eso no significa que no importara». Warren sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ella tenía ataques de ansiedad. ¿Veía a un terapeuta? No tenía ni idea. Y si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho de otra manera? Habría detenido a Warren. ¿Qué habría hecho él? Habría intentado arreglarlo. Probablemente lo habría asumido como su responsabilidad. Lo habría añadido a su lista de problemas por resolver. No lo sé. Quizás ella te estaba protegiendo. Quizás necesitaba manejarlo ella misma. Quizás ambas cosas son ciertas. Francine sorbió su café. «Cuando Lily me visitó, habló de esta cabaña como si fuera un santuario. Dijo que era el único lugar donde podía escuchar sus propios pensamientos. Podía recordar lo que importaba más allá de los plazos, las expectativas y las necesidades de los demás. Venía aquí para descubrir quién era. Parece que tú estás haciendo lo mismo ahora». Warren miró a Francine.
Esta desconocida que, de alguna manera, lo entendía. No sé quién soy sin ella. He sido su padre durante 22 años. Esa era mi identidad, mi propósito. Ahora solo soy... No pudo terminar. Un hombre que perdió a su hija, dijo Francine en voz baja. Un hombre que intenta comprenderla mejor incluso ahora. Un hombre que sigue siendo padre, aunque su hija ya no esté. El dolor no borra la identidad, Warren. La transforma. Te estás convirtiendo en alguien nuevo. Eso no es traición, es supervivencia. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. La cabaña estaba cálida a su alrededor y la masa del pan subía lentamente. El plato que he traído es estofado de ternera, dijo Francine al cabo de un rato. No es nada especial, pero te mantendrá alimentado durante unos días. Volveré a verte la semana que viene, si te parece bien. Está bien, dijo Warren. Gracias. Después de que Francine se marchara, Warren volvió a su pan. Le dio forma a la masa, la puso en una bandeja y la dejó reposar de nuevo. Mientras esperaba, deambuló por la cabaña, mirando todo con nuevos ojos. Lily se había sentado en esta silla, quizás se había asomado a esta ventana, había caminado por estos suelos, había tocado estas paredes y había respirado este aire. Había dejado trozos de sí misma, deliberadamente, con cuidado, como un rastro para que él lo siguiera. ¿Por qué? ¿Sabía que algo iba a pasar? ¿O era solo su forma de conservar momentos, de crear un registro de quién era a los 20 años, insegura y ansiosa, pero esforzándose por descubrirlo? Warren se dirigió a su antigua habitación y se detuvo en la puerta. El cuadro a medio terminar seguía apoyado contra la pared, donde lo había encontrado días atrás. Le había dado miedo mirarlo de cerca, miedo de lo que pudiera sentir. Ahora se acercó, lo cogió y lo estudió a la luz del atardecer. Mostraba la vista desde la ventana de la cabaña, pinos, montañas en la distancia, un trozo de cielo. Los detalles eran extraordinarios, cada aguja de cada rama sugerida con cuidadosos trazos de pincel, el juego de luces y sombras capturado en capas de acuarela, pero estaba sin terminar. La esquina inferior derecha era solo un boceto a lápiz, esperando una pintura que nunca llegaría. Warren le dio la vuelta y en el reverso estaba la letra de Lily, para papá. Cuando lo termine, quería decir que lo terminaría. Quería dárselo. Otro regalo que nunca se entregaría. Otra intención interrumpida por la muerte. Pero tal vez lo importante era precisamente que estuviera incompleto. Tal vez la vida siempre estaba inconclusa, siempre a medio camino, siempre en proceso de convertirse en algo. Nunca se llegaba a ver el cuadro completo. Solo había que apreciar lo que se tenía principal y lo colocó sobre la repisa de la chimenea, donde podía verlo desde cualquier lugar de la cabaña. Inacabado o no, era hermoso. Inacabado o no era de Lily. Inacabado o no era suficiente. El olor del pan horneándose llenaba la cabaña. Warren lo comprobó, lo encontró dorado y perfecto y lo sacó del horno. Cortó una rebanada mientras aún estaba caliente, le untó mantequilla y se la comió de pie junto a la encimera. La receta de Sarah, las anotaciones de Lily, sus manos haciendo la realidad, 3 generaciones conectadas a través de la harina y la levadura y el simple acto de hacer algo nutritivo. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y constante. Adentro, Warren se paró en la cálida cabaña y sintió, por primera vez en semanas, algo parecido a la paz. No era felicidad. No estaba listo para eso. Quizás nunca volvería a estarlo. Pero era paz. La capacidad de existir en ese momento sin el peso aplastante del mañana presionándolo. Era suficiente. Por ahora era suficiente. Habían pasado 6 semanas desde que Warren llegó a la cabaña, aunque solo lo sabía porque había empezado a marcar los días en su cuaderno. El invierno se había intensificado a su alrededor, la nieve se acumulaba cada vez más contra las paredes, y las temperaturas bajaban hasta el punto de que la estufa necesitaba combustible constantemente. Pero en el interior, Warren había creado un ritmo, una especie de vida. Despertarse, avivar el fuego, preparar café, buscar, cocinar, reflexionar, dormir, repetir. Había encontrado más cosas pequeñas en esas semanas. Un marcapáginas con la letra de Lily, en el que había anotado sus citas favoritas. Una flor seca prensada entre las páginas de una vieja guía de naturaleza. Una lista de la compra en la nevera de hacía 2 años, con su cuidadosa letra, en la que figuraban huevos,
pan y pilas. Cada descubrimiento era un pequeño regalo, un recordatorio de que ella había estado allí, había existido en ese espacio, había dejado huellas de su paso. Pero Warren intuía que había más. La carta del armario, aquella en la que Lily mencionaba haber escondido partes de sí misma por la cabaña, sugería intencionalidad, planificación. Había dejado las cosas obvias, sí, pero Warren sospechaba que también había cosas ocultas, cosas que tendría que esforzarse por encontrar. Empezó a examinar con más atención la arquitectura de la cabaña, los lugares que podían ocultar pequeños espacios. Miró detrás de los cuadros de las paredes, debajo de los muebles, dentro de los cajones. Palpó la parte inferior de las estanterías y revisó la chimenea en busca de nichos ocultos. Fue mientras movía la cama para limpiar debajo de ella cuando Warren oyó algo moverse. No era el crujido habitual de los muebles viejos, sino un sonido diferente, hueco, suelto. Warren se puso a cuatro patas y pasó los dedos por las tablas del suelo debajo de donde había estado la cama. La mayoría estaban sólidas, bien clavadas, pero dos tablas de la esquina cedían ligeramente. Su corazón comenzó a acelerarse. Warren fue a la cocina, encontró un cuchillo para mantequilla y lo utilizó para levantar con cuidado las tablas sueltas. Se desprendieron fácilmente, como si ya hubieran sido aflojadas anteriormente. Debajo había un pequeño espacio de unos 15 centímetros de profundidad, creado por el hueco entre el suelo y los cimientos. Dentro de ese espacio había un tarro de cristal, del tipo que se utiliza para hacer conservas. Estaba bien cerrado y, en su interior, Warren pudo ver unos papeles doblados, algo pequeño y metálico, y lo que parecía una fotografía. Levantó el tarro con cuidado, con las manos temblorosas. Eso era. Ese era el tipo de escondite que requería un esfuerzo deliberado, que sugería algo lo suficientemente importante como para ocultarlo. Warren llevó el tarro a la sala principal y se sentó a la mesa a la luz de la tarde. Durante un largo rato se limitó a mirarlo, ese recipiente sellado que contenía más fragmentos de la vida oculta de su hija. Casi le daba miedo abrirlo, miedo de lo que pudiera descubrir, de lo que se hubiera perdido mientras ella vivía. Pero ya había llegado hasta allí. Ya había aprendido mucho sobre el mundo interior de Lily, sobre las luchas que había mantenido en secreto, los pensamientos que solo había compartido con el papel y las grabadoras digitales. Fuera lo que había en ese frasco, se lo debía a ella, verlo, saberlo, ser testigo de la plenitud de quién había sido. Warren desenroscó la tapa. Dentro había varios objetos, cada uno cuidadosamente colocado. Primero, la fotografía. Warren la sacó y sintió que se le cortaba la respiración. Lily estaba junto a un joven, ambos sonriendo. Estaban junto a un lago, bajo el sol del verano, vestidos con ropa informal. El joven tenía el pelo oscuro, una sonrisa fácil y el brazo alrededor de los hombros de Lily. Y Lily parecía feliz. No solo sonreía para la cámara, sino que estaba feliz, genuinamente profunda y contenta, con los ojos brillantes y todo el rostro iluminado con algo que Warren reconoció como alegría. Nunca había visto esta foto antes. Nunca había conocido a este joven. Nunca había sabido nada de esta relación que, evidentemente, era lo suficientemente importante como para fotografiarla, conservarla y esconderla en un tarro de cristal bajo el suelo. Warren le dio la vuelta a la foto y en el reverso encontró una nota escrita por Lily. Alec y yo, julio de 2021. Antes de que todo se complicara, Alec, el nombre de las grabaciones de voz, el novio con el que había roto porque no estaba preparada, porque primero necesitaba descubrir quién era. Warren dejó la foto y cogió los papeles doblados. Había varios, notas escritas en diferentes tipos de papel. Desdobló el primero. Querido Alec, comenzaba. Sé que en realidad no voy a enviar esto. No soy lo suficientemente valiente para ello, pero necesito escribirlo de todos modos. Necesito sacar estos pensamientos de mi cabeza. Me preguntaste por qué necesitaba terminar con esto y no supe explicártelo. ¿Cómo le dices a alguien que te importa, pero que aún no estás lo suficientemente completa como para compartir tu vida? ¿Cómo le dices, necesito estar sola, no por ti, sino por mí? Warren leyó la nota, y las palabras de su hija le pintaron un cuadro de una relación tierna y real, pero en última instancia insostenible. Ella quería a Alec, tal vez incluso lo amaba, pero era lo suficientemente consciente de sí misma como para saber que no estaba preparada,
que primero tenía que trabajar en sí misma. Las otras notas eran similares, mensajes sin sentido en los que expresaba sus sentimientos, tratando de articular lo que ella misma apenas podía entender. Algunas eran tristes, otras esperanzadoras. Todas mostraban a una joven que se esforzaba por ser sincera sobre sus limitaciones, sus necesidades y su camino hacia la plenitud. La última nota era diferente, más breve. Estaba fechada 3 meses después que las demás. Querido Alec, espero que te vaya bien. Espero que hayas encontrado a alguien que pueda darte lo que yo no pude darte. Te merecías algo mejor que mi confusión, mi incapacidad para comprometerme. Pero quiero que sepas que conocerte fue importante. Me enseñaste lo que se siente al ser querida, realmente querida por alguien que no estaba obligado a amarme. Eso fue un regalo. Gracias por ello. Espero que algún día esté preparada para lo que me ofrecías. Pero ahora mismo, necesito descubrir quién soy antes de poder estar con alguien. Necesito empezar de nuevo. Warren dobló las notas con cuidado y las dejó a un lado. Empezar de nuevo. Esa frase aparecía constantemente en los escritos de Lily, en sus grabaciones, en sus pensamientos. Había estado en un proceso constante de reinvención, de intentar convertirse en alguien de quien pudiera estar orgullosa, alguien íntegro, seguro y capaz. Nunca tuvo la oportunidad de terminar ese proceso. El último objeto del frasco era una pequeña llave de latón, deslustrada por el paso del tiempo. Warren la sostuvo a contraluz, dándole la vuelta. Era antigua, del tipo que podría encajar en una cerradura antigua o en una pequeña caja. Nada de lo que había visto hasta ahora en la cabaña requería una llave de este tipo, lo que significaba que había algo más, algo que aún estaba oculto. Warren se recostó en su asiento y miró los 3 objetos que tenía ante sí. La fotografía de Lily con alguien a quien había amado pero con quien no podía estar. Las notas en las que expresaba sentimientos que nunca había compartido. La llave de algo que él aún no había encontrado. Pensó en lo que Francine había dicho durante su visita. Los niños guardan partes de sí mismos en secreto. Se trata de convertirse en quienes son, independientemente de cómo los hayamos criado. Lily se estaba convirtiendo en alguien. Estaba en el complicado y confuso proceso de descubrir su propia identidad, sus propias necesidades, su propio camino a seguir. Había tenido una relación que Warren nunca supo. Había luchado contra una ansiedad que él nunca había presenciado. Había venido sola a esta cabaña para resolver cosas que no podía resolver en ningún otro sitio. Y Warren se lo había perdido todo. No porque no le importara, sino porque ella se lo había ocultado, porque ella le había estado protegiendo a él o protegiéndose a sí misma, o tal vez simplemente creando el espacio necesario para crecer. No sabía si eso le hacía sentir mejor o peor. Warren volvió a coger la fotografía, estudiando el rostro de Alex, tratando de ver qué había visto Lily en él. Parecía amable. Eso era algo. Joven e inseguro, como todos a esa edad, pero amable. «Espero que estés bien», dijo Warren en voz alta a la foto. «Donde quiera que estés, espero que la recuerdes con cariño. Espero que no te haya dolido demasiado cuando ella terminó la relación». La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego y los colocó con cuidado en la repisa de la chimenea, junto al cuadro inacabado de Lily. Pruebas de su vida, sus amores, sus luchas, su transformación, pero la llave se la quedó él. La giró entre sus dedos, sintiendo su peso, preguntándose qué podría abrir. La carta del armario mencionaba arreglar algo roto, encontrar lo que ella había dejado. Las grabaciones de voz hablaban de dejar partes de sí misma aquí. Todo sugería intencionalidad, planificación, una búsqueda del tesoro que ella había creado, tal vez inconscientemente, tal vez de forma muy deliberada, para que alguien la siguiera. Después de que ella se fuera, Warren se levantó y comenzó a buscar de nuevo. Esta vez buscando específicamente algo que pudiera requerir esta llave. Una caja, un cajón, un compartimento oculto. Primero revisó los lugares obvios, los cajones del escritorio, los baúles, los viejos cofres en la esquina. Nada. Amplió su búsqueda, revisando lugares menos obvios, detrás de los libros en la estantería, dentro del cenicero de la estufa, debajo de las piedras sueltas en los cimientos. Todavía nada. Cuando cayó la noche, Warren había registrado todas las partes accesibles de la cabaña, excepto un lugar que había estado evitando.
El ático, al que solo se podía acceder por una escalera abatible en el techo del pequeño pasillo trasero. Echó un vistazo rápido cuando llegó. Vio solo sombras y polvo, y decidió que podía esperar. Quizás ya había esperado lo suficiente. Warren tiró de la cuerda que liberaba la escalera. Esta se desplegó con un chirrido de protestas de las bisagras, provocando una lluvia de polvo. Cogió una linterna, comprobó su haz de luz y comenzó a subir. El ático tenía el techo bajo, era estrecho y estaba lleno de los escombros acumulados durante décadas. Muebles viejos, cajas con pertenencias olvidadas, los desechos que las familias guardan con la intención de ocuparse de ellos más tarde, pero nunca lo hacen. Warren se movió con cuidado. Las linternas barrían el espacio. Las telarañas captaban la luz, creando constelaciones momentáneas. Algo pequeño se escabulló en la oscuridad, probablemente un ratón, y entonces, en la esquina más alejada, su linterna captó algo diferente, una forma demasiado regular, demasiado intencionada. Warren se arrastró hacia ella, con cuidado de no apoyar su peso en ninguna tabla que pareciera sospechosa. Era una pequeña caja de madera, quizás del tamaño de una caja de zapatos, tallada con intrincados diseños. Parecía antigua, hecha a mano, hermosa, y tenía una cerradura en la parte delantera. Una pequeña cerradura de latón que podría encajar con la llave que Warren llevaba en el bolsillo. La había encontrado. Warren bajó la caja de madera del ático como si fuera de cristal, como si un movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le temblaban ligeramente las manos mientras bajaba por la escalera. Eso era. Lo que fuera que Lily había estado preparando, lo que fuera que había escondido con tanto cuidado, estaba dentro de esa caja. La dejó sobre la mesa y se limitó a mirarla durante un largo rato. La caja en sí era extraordinaria, tallada con intrincados motivos de hojas y enredaderas. La madera oscurecida por el paso del tiempo y el cuidado. Parecía algo que había pertenecido a la familia durante generaciones, aunque Warren nunca la había visto antes. Por otra parte, había muchas cosas sobre su familia, sobre su hija, que nunca había visto antes. Warren sacó la llave de latón de su bolsillo. Le temblaba la mano mientras la introducía en la cerradura. Encajaba perfectamente y giró con un suave clic que sonó fuerte en la silenciosa cabaña. La cerradura se abrió. Warren levantó la tapa. Dentro, envuelta en un paño suave, había una memoria USB. Tenía una etiqueta con la letra de Lily que decía: «Para papá, míralo cuando estés listo». Debajo de la memoria USB había un sobre más pequeño, también etiquetado con la inscripción «Leer primero». Warren cogió el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado y desplegó la única hoja de papel que había dentro. La carta estaba fechada 8 meses antes de la muerte de Lily, el mismo periodo de tiempo que algunos de los otros objetos que había encontrado. «Querido papá», comenzaba, «si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo. No sé qué, y no estoy prediciendo nada. Solo tengo 20 años. Tengo toda la vida por delante. Pero perder a mamá cuando tenía 12 años me enseñó algo importante. La vida es frágil. No siempre podemos decir lo que queremos decir. No siempre tenemos la oportunidad de explicarnos, de ser comprendidos, de dejar atrás lo que más importa. Por eso voy a hacer algo que puede parecer extraño o incluso morboso. Voy a crear una especie de póliza de seguro, no por dinero, sino por comprensión. Estoy dejando partes de mí misma en esta cabaña, partes que muestran quién soy realmente, lo que pienso realmente, lo que siento realmente. Las cartas, las grabaciones, el libro de recetas, la fotografía, esta caja, todo es intencionado, todo es para ti, porque esto es lo que sé de ti, papá. Si me pasa algo, vendrás aquí. Necesitarás la tranquilidad, el espacio, la distancia de un mundo que sigue moviéndose cuando el tuyo se ha detenido. Y cuando vengas aquí afligido y perdido, empezarás a buscar. Me buscarás en los lugares donde solía estar y encontrarás estas cosas que he dejado atrás. Quiero que me conozcas, papá, que me conozcas de verdad, no solo la versión de mí que te mostré, la hija que estaba bien, que lo tenía todo bajo control, que no quería agobiarte con sus problemas. Quiero que conozcas a la verdadera yo, la ansiosa, la insegura, la que amó y perdió, y no siempre sabía lo que hacía. Quiero que sepas que entendí por qué tenías que ser fuerte después de que mamá muriera. Entendí que me estabas protegiendo.
enseñándome a seguir adelante, incluso cuando el mundo se derrumba. Fuiste un padre tan bueno, papá, el mejor. Me lo diste todo, pero también quiero que sepas que tu fortaleza a veces me dificultaba mostrar mi debilidad. No es culpa tuya, es mía. Decidí que ya habías pasado por suficiente, que no necesitabas que mis problemas se sumaran a los tuyos. Así que aprendí a llevar las cosas sola. Aprendí a superar la ansiedad, el desamor y la incertidumbre sin pedir ayuda. Te cuento esto ahora a través de esta carta que solo leerás si yo ya no estoy, porque quiero que entiendas que no me fallaste. Me diste exactamente lo que necesitaba para sobrevivir, para crecer, para convertirme en mí misma. Si te oculté cosas, fue solo porque te quería lo suficiente como para querer protegerte de la misma manera que tú me protegiste a mí. Dentro de esta caja hay una memoria USB. En ella hay mensajes de video que grabé durante mi visita en solitario a la cabaña hace 2 años. Tenía 20 años. Estaba resolviendo algunas cosas, tratando de descubrir quién era y quién quería ser. Decidí grabar mensajes para ti por si acaso. Por si acaso la vida resultaba ser tan frágil como había aprendido que podía ser. Míralos cuando estés listo, no antes. Son intensos, emotivos y completamente sinceros. Son yo en mi momento más vulnerable, hablándote de cosas que nunca tuve el valor de decirte en persona. Y aquí viene la parte más importante, papá. No dejes que mi muerte, si llega pronto, te destruya. Ya sobreviviste a la pérdida de mamá. Sé que te costó todo lo que tenías. Sé que te convirtió en una persona diferente, pero seguiste adelante. Me criaste, me quisiste, me enseñaste lo que es la fuerza. Ahora necesito que lo vuelvas a hacer. Necesito que llores mi pérdida, que sientas todo. No te reprimas. Pero luego necesito que elijas la vida. Elige seguir adelante. Elige encontrar un significado y un propósito. Y tal vez incluso la alegría de nuevo. Prométemelo, papá. Prométeme que arreglarás ese armario roto que has estado evitando durante 8 años. Cuando lo arregles, encontrarás esta carta y sabrás que es hora de empezar de nuevo. Te quiero más de lo que jamás sabrás. Gracias por ser exactamente el padre que necesitaba. Gracias por cada sacrificio, cada momento de paciencia, cada muestra de amor. Hiciste mi vida hermosa. Pase lo que pase, sea cual sea el tiempo que me quede, es suficiente porque tú estuviste en él. Empieza de nuevo, papá, por mí, por ti, por mamá, por todo el amor que aún hay en ti, esperando un lugar a donde ir. Todo mi amor, siempre y para siempre, Lily. Warren no podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de leer. Ella lo sabía, no que iba a morir, no los detalles, pero había comprendido la posibilidad. Lo había comprendido tan profundamente que había planeado crear este elaborado rastro de migas de pan para que él lo siguiera. Todos los descubrimientos que había hecho, las cartas, las grabaciones, el libro de recetas, la fotografía, la llave, esta caja, nada de eso era accidental. Lily había colocado cada objeto deliberadamente con cuidado, creando un camino a través de su dolor, una forma de que él la conociera, la entendiera y en última instancia encontrara el camino de vuelta a la vida. El armario roto. Ella lo había mencionado específicamente. Él había estado evitando arreglarlo durante años y ella sabía que eso le molestaría lo suficiente como para que finalmente se decidiera a hacerlo. Y cuando lo hiciera, encontraría el compartimento secreto, la caja de hojalata, la carta que lo explicaba todo. Ella había orquestado su curación desde el más allá. Warren leyó la carta de nuevo y luego una tercera vez, con lágrimas corriendo por su rostro. Había pasado semanas sintiendo que le había fallado, que se había perdido gran parte de su vida interior. Y ahí estaba ella, diciéndole explícitamente que no había fallado, que le había dado exactamente lo que necesitaba. Pero más que eso, le estaba pidiendo que viviera. No solo que sobreviviera, sino que viviera de verdad. Elige la vida, había escrito. Empieza de nuevo. Warren miró la memoria USB que aún hacía 2 años. Lily hablándole directamente de cosas que nunca le había dicho en persona. Su mano se acercó a ella, pero luego dudó. Míralos cuando estés listo, había escrito ella. ¿Estaba listo? ¿Podría alguien estar listo para algo así? La cabaña estaba ahora a oscuras, salvo por el resplandor del fuego y una sola lámpara. Afuera, el viento sacudía las ventanas. Adentro, Warren estaba sentado con el último regalo de su hija.
Esta búsqueda del tesoro cuidadosamente construida lo había llevado del dolor a la comprensión, del entumecimiento a los sentimientos. Ella lo conocía tan bien, sabía que él vendría aquí, sabía que buscaría, sabía que necesitaría encontrar pedazos de ella para poder encontrar pedazos de sí mismo nuevamente. La pregunta ahora era si era lo suficientemente fuerte como para ver lo que había en esa memoria USB, si podría soportar ver su rostro, oír su voz, recibir los últimos mensajes que ella le había dejado. Warren se levantó y preparó té, sus manos moviéndose automáticamente con gestos familiares. Alimentó la estufa, ajustó el regulador y se aseguró de que la cabaña se mantuviera caliente durante la noche. Mientras tanto, su mente iba a 1000 por hora. Lily había creado esto para él. Había dedicado tiempo, esfuerzo y energía a planificar un futuro en el que ella podría no existir, todo para que él no se perdiera en el dolor. Eso era amor. Esa era la forma más pura de amor. Pensar en el dolor de otra persona e intentar aliviarlo antes incluso de que ocurriera. Warren volvió a la mesa y cogió la memoria USB. Tenía su portátil en la bolsa. No lo había usado en semanas. Lo sacó, lo abrió y esperó a que se iniciara. El cursor se detuvo sobre el icono de la memoria USB. Dentro había archivos. Podía ver 4 archivos de video fechados en un fin de semana de hacía 2 años. Esto era la culminación. Todo lo demás había sido preparación para este momento. Su hija hablándole desde el pasado, sabiendo que él lo vería desde un futuro en el que ella ya no existía. Warren respiró hondo y hizo clic en el primer archivo. La pantalla se quedó en negro por un momento, luego se iluminó para mostrar el interior de la cabaña. Esta misma cabaña, esta misma habitación. La cámara, probablemente su teléfono, estaba apoyada en algo, en ángulo para mostrar la mesa y la silla donde alguien estaba sentado. Lily Warren contuvo el aliento. Allí estaba ella, viva y en movimiento, con 20 años, vistiendo una camisa de franela, recordaba él, con el pelo recogido en una coleta informal. Parecía nerviosa, no dejaba de mirar a la cámara como si no estuviera segura de hacerlo. Entonces respiró hondo y empezó a hablar. Hola papá, si estás viendo esto, bueno, supongo que me ha pasado algo. Su voz, Dios, su voz real, no la de los recuerdos o los sueños, sino la verdadera, grabada, conservada. Warren sintió que las lágrimas ya le corrían por la cara. No quiero ser morbosa, continuó Lily, esbozando una sonrisa triste. No estoy prediciendo nada. Estoy sana. Soy prudente. Tengo toda la intención de vivir hasta los 90 años, darte nietos y volverte loco con mis decisiones vitales durante las próximas décadas. Pero perder a mamá me enseñó que no siempre tenemos garantías. No siempre podemos decir adiós. Así que voy a decir algunas cosas ahora, mientras pueda, por si acaso. Hizo una pausa, bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirar a la cámara. Este es el primero de 4 videos. Voy a intentar, no sé, explicarme, contarte cosas que nunca te he dicho, darte el cierre que pueda, si es que es posible cerrar algo cuando alguien muere inesperadamente. Eso es lo que estoy intentando hacer aquí. Ten paciencia conmigo. Nunca he hecho nada parecido. Warren quería pausarlo para prepararse, pero no pudo. Necesitaba escuchar todo lo que ella tenía que decir. Necesitaba absorber cada palabra, cada expresión, cada momento de su presencia. Quiero empezar hablando de mi infancia. Lily dijo cómo fue crecer contigo como padre, especialmente después de perder a mamá, porque creo que espero que saber que hiciste un buen trabajo sea importante para ti. Si me estás llorando como la lloraste a ella, imagino que te estás destrozando, preguntándote si podrías haber hecho más, haber sido mejor, haber evitado de alguna manera lo que pasó. Así que quiero ser muy clara. Fuiste un padre increíble, el mejor que podrías haber pedido. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con el rostro serio. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a montar en bicicleta? Tenía 6 años, quizás 7. Mamá estaba enferma, pero aún no estaba hospitalizada, solo cansada todo el tiempo. Me llevaste a ese estacionamiento vacío detrás de la escuela primaria y corriste a mi lado durante horas, sujetando el sillín, negándote a soltarme, aunque yo te decía que ya estaba lista. Y finalmente, me soltaste, y pedaleé unos 6 metros antes de caerme. Me raspé la rodilla bastante. ¿Te acuerdas? Y tú me levantaste
y me dijiste que caerse era parte del aprendizaje, que el valor no consistía en no tener nunca miedo, sino en volver a intentarlo, incluso cuando lo tenías. Warren lo recordaba. Dios recordaba cada detalle de ese día. Eso es lo que eras para mí, papá. Cada día. Alguien que me sujetaba cuando necesitaba apoyo y me soltaba cuando necesitaba libertad. Alguien que me enseñó que no pasa nada por caerse, siempre y cuando te vuelvas a levantar. Fuiste ambos padres después de que mamá muriera. Fuiste a todos los eventos escolares, a todas las exposiciones de arte, a todas las reuniones de padres y profesores. Aprendiste a hacer trenzas con videos de YouTube. Descubriste cómo hablarme sobre la menstruación, los chicos y todas esas cosas que probablemente te aterrorizaban. Nunca me hiciste sentir que era demasiado o que te molestaba tener que hacerlo todo solo. Los ojos de Lily brillaban con lágrimas. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, papá, sé que lo fueron. Nunca me dejaste ver tu debilidad. Llorabas en privado, contenías tu dolor para que yo no tuviera que cargar con él. Sé que pensabas que me estabas protegiendo, y así era. Me enseñabas que la vida sigue incluso después de que ocurre lo peor. Me enseñabas a sobrevivir. Se secó los ojos y se rió un poco de sí misma. Lo siento. Ya estoy llorando y solo han pasado 3 minutos. Esto va a ser un desastre. Warren sonrió entre lágrimas. Así era Lily, disculpándose por sus emociones, incluso en un video que había grabado en privado. El video continuó. Lily habló de recuerdos concretos, momentos que se le habían quedado grabados. La vez que Warren se quedó despierto toda la noche ayudándola a terminar un proyecto de ciencias que ella había pospuesto. La forma en que siempre le preparaba su desayuno favorito el primer día de colegio. Cómo aprendió a hablar su lenguaje del amor, materiales de arte y comprensión silenciosa, en lugar de preguntas excesivas o conversaciones forzadas. Me diste espacio para llorar a mamá, dijo Lily. Nunca me obligaste a hablar antes de estar preparada. Simplemente estabas ahí, presente, sólido. Una constante en un mundo que de repente se sentía completamente incierto. Eso es lo que necesitaba, papá. Exactamente eso. Ni más ni menos. El primer video terminaba con Lily prometiendo más en el siguiente, recordándole que se tomara descansos si los necesitaba y diciéndole que le quería. Warren se quedó en silencio un momento y luego miró la hora. El video había durado 15 minutos, pero le habían parecido tantos segundos como horas. Tenía la cara mojada. Le dolía el pecho y le temblaban las manos sobre el teclado. Podía parar aquí, ver el resto mañana o pasado mañana, tomárselo con calma, pero no podía. Necesitaba más. Necesitaba oír su voz, ver su rostro, sentirse conectado con ella de esta manera inmediata y visceral. Warren hizo clic en el segundo video. Lily apareció de nuevo. El mismo escenario, la misma camisa de franela, pero ahora con el pelo suelto. Parecía más tranquila, como si hubiera encontrado su ritmo. Bien, video 2, dijo. Este va a ser más difícil. Aquí es donde hablo de las cosas que nunca te conté. Las dificultades que mantuve en secreto. No porque no confiara en ti, sino porque pensaba que te estaba protegiendo. Ya habías pasado por mucho. No quería añadir más peso a tu carga. Respiró hondo. He estado teniendo ataques de ansiedad. Empezaron hace unos 6 meses, quizá un año. No son constantes, no son debilitantes, pero están ahí. Se me oprime el pecho. Mis pensamientos se vuelven en espiral. Siento que no puedo respirar. Da miedo, papá. Mucho miedo. Y no te lo conté porque no quería que te preocuparas. No quería que pensaras que habías fallado de alguna manera, que perder a mamá me había hecho demasiado daño, porque no es eso. No se trata de que hayas fallado. Es solo la vida, la química del cerebro, el efecto acumulativo de la pérdida y el estrés, y ser una joven adulta que intenta entenderlo todo. Warren sintió que se le partía el corazón de nuevo. Ella había estado sufriendo y él no tenía ni idea. Empecé a ver a una terapeuta, continuó Lily. Se llama Doctora Chen. Es maravillosa. Me está ayudando a desarrollar estrategias para afrontar la situación, a superar la ansiedad, a entender de dónde viene. Poco a poco estoy mejorando. Estoy aprendiendo a controlarla. Pero quería que supieras, si estás viendo esto, que estaba luchando contra algo que no siempre estaba tan bien como parecía. Lo miró directamente a la cámara. Y necesito que sepas que no pasa nada porque no te dieras cuenta.
Lo estaba ocultando deliberadamente. No puedes leer la mente, papá. Solo eres un hombre que hizo todo lo posible en una situación imposible. Eso es todo lo que se puede pedir. El video continuó. Lily habló de la presión que sentía por tener que decidir qué hacer con su vida. De ver a sus compañeros tan seguros de sí mismos mientras ella se sentía perdida. Habló de elegir su carrera, de los profesores que la inspiraron, de encontrar poco, dijo al final. No lo tengo todo claro, pero estoy llegando. Y gran parte de eso es gracias a ti. Porque me enseñaste que no pasa nada por no tener respuestas. Que la fuerza no consiste en no tener nunca dificultades, sino en seguir adelante a pesar de ellas. Tú me enseñaste eso, papá. Me enseñaste la resiliencia sin siquiera intentarlo. El segundo video terminó. Warren inmediatamente buscó el tercero, pero se detuvo. Necesitaba un momento. Necesitaba respirar, procesar, simplemente existir con lo que acababa de presenciar. Warren se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la nieve volvía a caer, pesada y silenciosa. Adentro, el fuego crepitaba. En algún lugar entre esos dos sonidos, la quietud de la nieve y la voz de las llamas, Warren se encontró a sí mismo. Había sido un buen padre. Lily lo había dicho explícitamente, mirando directamente a la cámara con amor y gratitud en sus ojos. No le había fallado. Le había dado lo que necesitaba. Aunque no fuera todo, aunque ella siguiera luchando con cosas que él nunca vio, eso tenía que ser suficiente. Tenía que serlo. Warren preparó té, sus manos realizando los movimientos familiares mientras su mente permanecía fija en la pantalla del portátil. Podía ver la miniatura del tercer video esperando, con el rostro de Lily congelado en medio de una expresión. Llevó su taza a la mesa y se sentó, envolviéndose en la manta para protegerse del frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Hizo clic en reproducir. Esta vez, Lily estaba sentada en el sofá, en el que Warren había dormido durante las últimas semanas. El ángulo era diferente, de alguna manera más íntimo. Parecía cansada pero tranquila, como si hubiera estado paseando por el bosque y acabara de entrar en casa. En el video 3, dijo, he estado posponiendo porque trata sobre algo que yo misma aún no he procesado del todo. Las relaciones, el amor, todas esas cosas complicadas y confusas que todo el mundo parece entender menos yo. Sonrió con tristeza. Había un chico, se llamaba Alec. Nunca lo conociste, nunca lo traje a casa, nunca lo mencioné durante nuestras llamadas telefónicas. No porque me avergonzara o porque no fuera importante, sino porque no lo sé. Creo que quería mantener esa parte de mi vida separada, privada, mía. Warren pensó en la fotografía del tarro de cristal, el joven con la sonrisa fácil y el brazo alrededor de los hombros de Lily. Nos conocimos en una clase de diseño en mi segundo año, continuó Lily. Era divertido, amable y paciente con mi ansiedad de una forma que yo no sabía pedir. Salimos juntos durante unos 4 meses. Fue bueno, papá. Muy bueno. Me hacía sentir vista y valorada, y como si quizá no fuera tan desastre como pensaba. Hizo una pausa y empezó a tirar de un hilo del cojín del sofá. Pero yo lo terminé. No porque él hiciera nada malo, ni porque dejara de quererlo. Lo terminé porque me di cuenta de que no estaba preparada. Todavía estaba descubriendo quién era. Todavía estaba resolviendo mis propios problemas y no podía ser la persona que él necesitaba mientras yo todavía estaba convirtiéndome en la persona que necesitaba ser. ¿Tiene sentido? Lily miró a la cámara. A veces pienso en mamá y me pregunto si alguna vez se sintió así, como si se suponía que tenía que tenerlo todo claro, pero en secreto no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ojalá pudiera preguntárselo. Ojalá pudiera preguntarle sobre el desamor y la ansiedad y cómo sabes cuándo estás lista para dejar entrar a alguien, pero no puedo. Así que solo hago lo mejor que puedo. Tomo decisiones que me parecen correctas, incluso cuando duelen. Intento ser sincera conmigo misma y con los demás. Es lo único que sé hacer. Se llevó las rodillas al pecho y las rodeó con los brazos. Espero que Alec esté bien. Espero no haberle hecho demasiado daño. Espero que entienda que no se trataba de él. Se trataba de que yo necesitaba sentirme completa antes de poder compartir mi vida con alguien. Eso es lo que me enseñó la terapia. No se puede verter de una taza vacía. Primero tenía que llenar la mía. Warren sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Su hija había sido tan sensata, tan consciente de sí misma con solo 20 años.
Había tomado decisiones difíciles, había respetado sus propias necesidades, había sido lo suficientemente valiente como para alejarse de algo bueno porque no era el momento adecuado. Lo que me lleva a esta cabaña, dijo Lily, y su expresión se suavizó. Este lugar siempre me ha parecido especial. Cuando era niña se trataba de aventuras, explorar el bosque, cazar ranas, construir casas de hadas con palos y musgo. Pero a medida que fui creciendo, se convirtió en otra cosa, un santuario, un lugar donde podía escuchar mis propios pensamientos en lugar de las expectativas de los demás. Miró alrededor de la habitación, recorriendo el espacio con la mirada. Puedo sentir a mamá aquí. Sé que suena extraño, pero es cierto. Como si de alguna manera ella siguiera presente en el bosque, en la luz y en el sonido del viento entre los pinos. Este lugar también era suyo antes de ser mío. Le encantaba estar aquí. Y sentarme en esta cabaña, en esta habitación, en este sofá, me hace sentir conectada con ella de una manera que no siento en ningún otro lugar. Lily volvió a mirar a la cámara. Por eso he ido dejando aquí partes de mí misma. Las cartas, las grabaciones, el libro de recetas. Quiero que esta cabaña me acoja como acogió a mamá. Quiero que sea un lugar al que puedan venir las personas que quiero y sentirse conectadas con todos nosotros, con el pasado, el presente y el futuro. Un lugar que recuerde. Sonrió, pero tenía lágrimas en los ojos. Sé que solo tengo 20 años. Sé que probablemente me quedan décadas por delante, que estoy siendo dramática y tal vez incluso un poco morbosa. Pero perder a mamá me enseñó que el tiempo no está garantizado. Creemos que tenemos toda la vida y de repente ya no es así. Por eso estoy haciendo esto ahora, mientras puedo. Dejo estas piezas para que, si pasa algo, si mi tiempo acaba siendo más corto de lo esperado, al menos me conozcáis. Que me conozcáis de verdad. No solo a la hija que sonreía y decía que estaba bien, sino a mi verdadero yo, a la desordenada, insegura y aún en proceso de formación. Se secó los ojos. Solo queda un video más, papá. El último es el importante. En él digo lo que realmente hay que decir, pero tómate un descanso si lo necesitas. Prepárate un té. Da un paseo. Respira. Es mucho. Lo sé. Es mucho para mí, y soy yo quien lo está grabando. Solo cuídate. Eso es lo que más quiero. Que te cuides, especialmente después de que yo me haya ido. Si me voy. Es tan extraño hablar de esto. Ella se rió y negó con la cabeza. Está bien, te quiero. Nos vemos en el próximo video. Bueno, tú me verás a mí, ya sabes a qué me refiero. La pantalla se quedó en negro. Warren se quedó sentado en el silencio que siguió. El té se había enfriado y el fuego se estaba apagando. 3 videos menos, uno por venir. 3 pedazos del corazón de Lily que le ofrecía a través del tiempo, a través de la barrera entre la vida y la muerte. Ella era tan joven en esas grabaciones. Solo tenía 20 años. Todavía estaba descubriendo cosas. Todavía estaba creciendo. Y ahora nunca llegaría a terminar ese proceso. Nunca llegaría a cumplir 25, 30, 40 años. Nunca volvería a enamorarse cuando estuviera preparada. Nunca tendría los hijos que había imaginado. Nunca envejecería y se volvería sabia y segura. Pero le había dejado esto. Estos videos, estas piezas, esta elaborada expresión de amor que le había guiado a través de las semanas más oscuras de su vida. Warren miró la pantalla del portátil, la miniatura del cuarto video, el último, el importante, como había dicho Lily. Echó leña a la estufa, preparó más té y se envolvió de nuevo en la manta. Afuera había dejado de nevar. Dentro todo estaba en silencio, salvo por su respiración y el ocasional crujido de la leña ardiendo. Warren hizo clic en el último video. El cuarto video se abrió de forma diferente. Lily estaba fuera, de pie delante de la cabaña, con el bosque a sus espaldas. La luz de la mañana se filtraba a través de los pinos, dorada y suave. Parecía más serena que en los otros videos, más decidida, como si hubiera superado algo difícil y hubiera salido al otro lado. Vale, papá. Este es el último, el importante. Respiró hondo, con expresión seria pero tranquila. He pasado los últimos 3 días aquí, en la cabaña, pensando en la vida, en la muerte, en lo que importa, y sigo llegando a la misma conclusión.
Cuando murió mamá, aprendí que todo puede cambiar en un solo instante. Un día estás sano y al día siguiente estás enfermo. Un día estás vivo y al día siguiente ya no lo estás. Es aterrador si te permites pensar demasiado en ello. Se acercó a la cámara. Pero hay algo más que he aprendido. Esa misma fragilidad que hace que la vida dé miedo también la hace preciosa. Cada momento importa porque no sabemos cuántos momentos nos quedan. Cada conversación podría ser la última. Cada abrazo, cada risa, cada martes por la mañana cualquiera. Todos importan porque podrían ser todo lo que tenemos. Los ojos de Lily brillaban de emoción, pero su voz se mantuvo firme. La muerte de mi madre me enseñó a vivir con intención, a prestar atención, a decirle a la gente que la quiero, a no perder el tiempo en cosas que no importan y, lo más importante, a apreciar lo que tengo mientras lo tengo. Creo que por eso estoy haciendo estos videos, porque te aprecio, papá. Aprecio cada sacrificio que hiciste, cada momento de amor que me diste, cada vez que apareciste, incluso cuando estabas agotado o con el corazón roto o apenas podías mantenerte en pie. Se secó una lágrima de la mejilla. Si estás viendo esto, es que ya no estoy. Y si ya no estoy, necesito que escuches lo que voy a decir. ¿De verdad? ¿Escuchar, papá? ¿Estás escuchando? Warren asintió ante la pantalla, con la garganta demasiado apretada para hablar. No puedes dejar que casi imperativa. Sé lo mucho que te dolió perder a mamá. Lo vi aunque intentaste ocultarlo. Sé que te costó todo lo que tenías seguir adelante. Seguir siendo mi padre. Seguir viviendo cuando una parte de ti quería rendirse. Pero lo hiciste. Sobreviviste. Seguiste adelante. Me enseñaste lo que es la verdadera fuerza. Lily se acercó aún más a la cámara, llenando la pantalla con su rostro. Ahora tienes que volver a hacerlo. Y sé que no es justo. Sé que no deberías tener que perder a otra persona a la que quieres. Sé que es pedir demasiado, pero papá, tienes que seguir adelante. No por mí. Yo ya no estoy. Ya no necesito nada. Por ti mismo. Por la vida que aún te queda por delante. Por todo el amor que aún hay dentro de ti, esperando un lugar al que ir. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Necesito que llores tu pérdida, que la llores de verdad. No te lo guardes. No intentes ser fuerte por nadie. Siente todo. Llora, enfádate, desmorónate si lo necesitas. Déjate romper. No pasa nada. Es necesario. Pero entonces, papá, entonces tienes que elegir la vida. Sus ojos eran ahora feroces, decididos. Tienes que despertarte una mañana y decidir que vas a seguir viviendo. No solo existiendo, no solo haciendo lo que hay que hacer, sino viviendo de verdad. Encuentra algo que te importe. Ayuda a alguien que necesite ayuda. Crea algo bonito. Vuelve a enamorarte si puedes. Mamá querría eso y yo también. Toma todo ese amor que me diste y dáselo al mundo. Así es como me honras. Así es como honras a mamá. No sufriendo para siempre, sino viviendo plenamente. La expresión de Lily se suavizó. Tuve una vida hermosa, papá. 22 años sintiéndome amada cada día, sabiendo que estaba a salvo, valorada, querida, teniendo un padre que haría cualquier cosa por mí. Eso es más de lo que mucha gente consigue en toda una vida. Estoy agradecida por cada momento, por cada uno de ellos. Sonrió entre lágrimas. No me fallaste. Me diste todo lo que necesitaba para ser quien estaba destinada a ser. Si mi tiempo fue más corto de lo que esperábamos, no es culpa tuya. Así es la vida. Aleatoria, injusta y desgarradora, pero también hermosa. También llena de amor, significado y momentos que vale la pena vivir. Lily dio un paso atrás, recomponiéndose. Así que esto es lo que necesito que hagas. ¿Que me llores? Sí. ¿Que me eches de menos? Por supuesto. Pero luego empieza de nuevo. Arregla las cosas que están rotas. Empieza por ese armario que llevas años evitando. Cuando lo arregles, encontrarás lo que te dejé. Entenderás que lo planeé, que quería que tuvieras un camino a través de tu dolor, una forma de volver a la vida. Se secó los ojos por última vez. Te quiero, papá, más de lo que jamás he podido expresar con palabras. Gracias por ser exactamente lo que necesitaba. Gracias por enseñarme a ser fuerte y amable, y a seguir adelante incluso cuando todo duele. Hiciste que mi vida valiera la pena. Ahora necesito que hagas que la tuya también valga la pena. Lily sonrió con sinceridad a pesar de las lágrimas. Ve a vivir, papá. Por los dos. Haz que valga la pena. Hazla hermosa. Y ten por seguro que,
Donde quiera que esté, pase lo que pase, te estaré agradecida a ti, a esta vida, a cada momento que hemos compartido. Levantó la mano para despedirse. Adiós, papá. Te quiero. Ahora ve a arreglar ese armario y empieza de nuevo. La pantalla se quedó en negro. Warren se quedó sentado en la oscuridad. Las últimas palabras de Lily resonaban en su mente. La cabaña estaba en silencio, salvo por su respiración y el crepitar del fuego. Afuera las estrellas emergían a través de las nubes que se disipaban. Había arreglado el armario. Había encontrado lo que ella había dejado. Y ahora lo entendía. Su hija le había dado permiso para vivir. Más que permiso, una orden. Un último acto de amor desde más allá de la muerte, pidiéndole que eligiera la vida, incluso ante una pérdida insoportable. Warren cerró el portátil y se sentó en la cálida cabaña, sintiendo que algo cambiaba en lo más profundo de su ser. No era una curación, eso llevaría tiempo, pero era algo parecido. Un propósito, una dirección, la primera pequeña chispa de ganas de continuar. La mañana llegó lentamente, con una suave luz que se deslizaba por el suelo de la cabaña. Warren se despertó en el sofá, con el portátil todavía sobre la mesa a su lado. El fuego se había reducido a brasas incandescentes. Se había quedado dormido en algún momento después de ver los videos, agotado por llorar, por sentir, por permitirse finalmente abrirse por completo. Pero ahora, al despertar en el amanecer gris, se sentía diferente, de alguna manera más ligero. A pesar del dolor que aún pesaba en su pecho, el peso no había desaparecido. Nunca desaparecería, pero había cambiado. Se había convertido en algo que podía soportar, en lugar de algo que lo aplastaba. Warren preparó café en la vieja cafetera de Sarah, un ritual familiar y reconfortante. Se paró junto a la ventana con su taza, contemplando la vista que Lily había intentado capturar en su cuadro inacabado. Los pinos se recortaban oscuros contra la nieve, las montañas se alzaban en la distancia y el cielo se iluminaba lentamente, pasando del gris al azul pálido. Ella también se había parado allí. Había contemplado la misma vista, había tenido pensamientos que él nunca conocería, había soñado sueños que nunca se harían realidad. Pero también había dejado atrás pedazos de sí misma, había creado deliberadamente un mapa a través del dolor. Lo había amado lo suficiente como para planear su curación, incluso antes de que ella misma necesitara curarse. Ese era el regalo. No solo los objetos, no solo los videos, sino la evidencia de su intencionalidad, la prueba de que lo había entendido, de que sabía lo que él necesitaría, de que se había preocupado lo suficiente como para proporcionárselo. Warren dejó su taza y caminó por la cabaña, tocando cosas a su paso. La repisa donde descansaba el cuadro de Lily, junto a la fotografía de ella con Alec. La estantería donde estaba su libro de recetas entre los demás libros de cocina. La mesa donde había leído sus cartas, escuchado sus grabaciones, visto sus videos. Cada superficie guardaba un pedazo de ella, un momento preservado. Había pasado casi 2 meses allí, buscando y descubriendo, y poco a poco comprendiendo. La cabaña había cumplido lo que Lily había prometido. Le había dado espacio para llorar su pérdida, para recordar, para comenzar el largo proceso de convertirse en alguien nuevo, alguien que había perdido a su hija, pero que de alguna manera seguía siendo su padre, alguien que llevaba consigo el dolor, pero también el amor. Warren sacó su teléfono y marcó el número de Francine. Ella respondió al tercer tono. «Warren, ¿va todo bien? Necesito tu ayuda con algo», dijo. «La cabaña necesita reformas. Reformas de verdad. Quiero restaurarla, convertirla en lo que debería ser, en lo que Lily hubiera querido que fuera». Francine se quedó callada un momento. «Es un proyecto muy grande. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Necesito crear algo, arreglar algo, mejorar algo. ¿Me ayudarás a planearlo?» «Por supuesto», dijo Francine con cariño. «Ven a comer mañana. Hablaremos de lo que hay que hacer». Después de colgar, Warren empezó a hacer listas en su cuaderno. Reparaciones necesarias, mejoras deseadas, materiales necesarios. La cabaña necesitaba ventanas nuevas, un mejor aislamiento, unos cimientos adecuados para el porche. La estufa funcionaba, pero se podía mejorar. El cuarto de baño necesitaba una reforma. Llevaría meses, quizá años, pero ahora tenía tiempo. Tenía un objetivo. Al final había vuelto a su trabajo, pero aún no. No hasta que hubiera terminado este trabajo,
tanto el físico como el interior. No hasta que hubiera cumplido la petición de Lily de empezar de nuevo. Warren pasó la tarde organizando los objetos que Lily había dejado. Empaquetó cuidadosamente las cartas, haciendo primero copias. La grabadora la guardó en una pequeña caja de madera junto con la memoria USB. Cosas preciosas que debían protegerse y conservarse. El libro de recetas lo envolvió en un paño. La fotografía la enmarcó utilizando un viejo marco que encontró en un armario. Estos objetos acabarían yéndose con él a casa, pero por ahora pertenecían a este lugar. Este era su lugar. La cabaña que guardaba los recuerdos de 3 generaciones. Sus padres, que la habían construido. Sarah, que la había amado. Lily, que se había encontrado a sí misma aquí. Y ahora Warren, que estaba aprendiendo a vivir de nuevo entre sus paredes. Al caer la tarde, Warren dio un paseo por el bosque. Siguiendo los senderos por los que Lily debía de haber caminado, la nieve crujía bajo sus botas y su aliento se veía en el aire frío. Se detuvo en un claro donde la última luz se filtraba a través de los pinos, dorada y tenue. «Te oí», dijo en voz alta. «Oí todo lo que dijiste, y lo voy a intentar. Lo voy a intentar de verdad». Un pájaro cantó desde algún lugar entre los árboles. El viento se movía entre las ramas, creando un sonido como una conversación susurrada. Warren se quedó allí hasta que la luz casi se desvaneció y luego regresó a la cabaña. Esa noche, cocinó del libro de recetas el asado de Sarah, el que Lily había señalado como su especialidad, con modificaciones que había olvidado que provenían de su esposa. Cocinó lentamente, con cuidado, dejando que los movimientos familiares lo tranquilizaran. Cuando terminó, puso la mesa correctamente, como si fuera a recibir visitas. Comió solo, pero no se sintió solo. La cabaña estaba llena de regalos. Las recetas de Sarah, la voz de Lily en grabaciones que podía reproducir cuando quisiera. La evidencia del amor conservada en cada rincón. Se habían ido, pero no estaban ausentes. Muertas, pero aún con él en todos los aspectos que importaban. Después de cenar, Warren abrió su cuaderno en una página nueva y comenzó a escribir. «Querida Lily», comenzó, «he visto lo que me dejaste para que lo encontrara. Tenías razón. Llegué aquí destrozado y tú me diste un camino de vuelta. No a quien era antes, sino a quien necesito ser ahora. Alguien que lleva consigo el dolor, pero también la esperanza. Alguien que te recuerda, pero también sigue viviendo. Gracias por ese regalo. Gracias por conocerme lo suficientemente bien como para planear esto. Gracias por quererme lo suficiente como para pedirme que siguiera adelante». Escribió durante 1 hora, contándole sus planes para la cabaña, lo que había estado cocinando, cómo su cuadro inacabado se había convertido en una especie de meditación sobre la vida misma. Hermoso, aunque incompleto, significativo, aunque inacabado. «Nunca dejaré de echarte de menos», escribió, «pero tampoco dejaré de estar agradecido por haber sido tu padre. 22 años contigo ti fueron suficientes porque hiciste que cada año valiera la pena. Viviste con intención, amástete plenamente, dejaste atrás pedazos de ti misma que nos sobrevivirán a todos. Esa es una vida bien vivida, Lily. Ese es un legado que vale la pena dejar». Warren firmó con su nombre y cerró el cuaderno. Mañana empezaría a planificar la restauración. La semana que viene comenzaría el trabajo propiamente dicho. Con el tiempo, volvería al mundo, más allá de esta cabaña, pero se llevaría consigo este lugar, este santuario, donde había aprendido a llorar y a esperar en igual medida. El fuego ardía lentamente. Afuera, las estrellas brillaban con intensidad e innumerables. Adentro, Warren se sentó en la cálida cabaña y sintió, por primera vez desde la muerte de Lily, algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía no. Quizás nunca lo sería de la forma en que solía ser, pero era paz, la capacidad de existir en ese momento sin sentirse aplastado por el peso de todos los momentos que nunca llegarían. Por ahora, era suficiente, y mañana comenzaría.